Antes de que los hombres supieran domar la dulzura de las flores, antes de que el queso cuajara en sus manos torpes, antes de que el olivo entregara su aceite sagrado, hubo uno que lo aprendió todo. No era un dios distante, era un maestro, un padre de artes, un guardián de lo que la tierra ofrece cuando se la sabe escuchar. Su nombre era Aristeo, y su historia comienza, como tantas grandes historias, con un amor imposible. En Tesalia, tierra de los lápitas, vivía una princesa que no bordaba ni tejía. Cirene, hija del rey Gipseo, había elegido los montes y los rebaños. Su padre le confiaba todo su ganado, porque nadie en su reino conocía el campo como ella. Pero los entresijos del destino todo lo cambian, y aquella noche, bajo la luna fría de las montañas, un león atacó sus ovejas. Apolo, el dios de la luz y la profecía, lo vio todo desde lo alto del cielo y quedó suspendido, sin palabra, sin flecha, sin lira. Nunca había visto a un ser mortal, mujer o varón, enfrentarse así al peligro con tanta gracia y tanta furia a la vez. El amor de los dioses no pide permiso. Apolo descendió y raptó a Cirene. La llevó lejos de Tesalia, cruzó el mar y la depositó en las costas de Libia. En las tierras de Libia nació su hijo, Aristeo. Apolo lo presentó ante Gea para que la misma tierra le consagrara su fuerza vital. Aristeo, te entrego el pulso de mis raíces, crece ahora, examina los dones que la tierra Gea concede y adiestra a los hombres de las mieles que ofrezco. Cuando llegó la edad del aprendizaje, Apolo ordenó que completara su formación en Tesalia. Las musas le enseñaron la sanación práctica y el modo de apartar los males y las plagas que afligen a hombres y rebaños. Las ninfas le revelaron los secretos de la miel, del queso y del aceite. Y del sabio Quirón aprendió la caza, el esfuerzo y el rito sagrado que rige la siembra y el pastoreo del rebaño. Aristeo creció entre seres de naturaleza divina, aprendiendo lo que pocos hombres han llegado a comprender: que la tierra es una madre a la que se cuida, se escucha y se agradece. Pero los dioses no dejan a nadie sin deuda. Un día, sin aviso, todas las abejas de Aristeo murieron. Las colmenas quedaron vacías. El silencio donde antes había zumbido se volvió insoportable. Era un castigo. Aristeo había perseguido a Eurídice, ninfa de los bosques, y esposa de Orfeo, maestro de la lira. Ella, huyendo de él, se detuvo un instante para recuperar el aliento. Una serpiente oculta entre la hojarasca le hundió los colmillos en el tobillo. El veneno implacable apagó su vida. Eurídice murió. Las ninfas arbóreas, hermanas de Eurídice, custodias de los bosques, lloraron. Y en su dolor destruyeron lo que más amaba a Aristeo: sus abejas, su obra, su herencia. El maestro de la miel se quedó sin miel. El pastor de la naturaleza fue castigado por la propia naturaleza. Hay lecciones que solo duelen así.
Aristeo no aceptó la derrota. Fue a su madre, Cirene, la pastora que había derrotado a un león. Escuchó a su hijo y le señaló el camino. Debía atrapar a Proteo, el anciano del mar y pastor de los rebaños marinos de Poseidón. Solo él podía revelarle la causa de la muerte de sus abejas. Pero Proteo no habla si no se le obliga. Cambia de forma para escapar. Se vuelve fuego, se vuelve agua, se vuelve bestia con garras y fauces. Aristeo lo esperó oculto. Tenía que sujetarlo y no soltarlo, resistir cada transformación. Y resistió. Las bestias rugieron en su cara. El fuego lo quemó. El agua lo empapó. Y él no soltó. Le reveló la causa del castigo. Le enseñó el rito de la bugonia: sacrificar un buey, enterrarlo con ofrendas precisas, esperar. Y de los restos del animal muerto, de la materia que regresa a la tierra, nacerían nuevas abejas, el nacimiento de la vida a través de la muerte. Aristeo también tuvo familia. No todos los héroes dejan linajes de guerra. Algunos, como Aristeo, dejaron simplemente un hogar. Se unió a Autónoe, hija de Cadmo, fundador de Tebas, y de esa unión nació Acteón. Aristeo educó a su hijo en el respeto a la naturaleza. Le enseñó que la tierra no es algo que deba dominarse, sino un don que se cuida. El centauro Quirón completó su formación en las artes de la caza. Pero Acteón cruzó el límite que ningún mortal debía atravesar. Un día, mientras cazaba en el bosque, vio a la diosa Artemisa bañándose en un lago oculto entre los árboles. La vio, y eso bastó para condenarlo. Artemisa lo transformó en ciervo, y sus propios perros, que ya no lo reconocieron, lo despedazaron. Aristeo lloró. Había enseñado el respeto, había vivido honrando la naturaleza, y la naturaleza le arrebató a su hijo de la forma más cruel. Hay dolores inconsolables. Dioniso, el dios que conquista el mundo con la embriaguez y el éxtasis, reclamó a Aristeo para su campaña. Aristeo acudió. No como un guerrero de espada, sino como médico de campo, curando las heridas de los que Dioniso lanzaba al combate. Pero también como algo que nadie en aquel ejército había visto antes, un hombre capaz de convocar a las abejas. Cuando sus enjambres oscurecían el cielo y caían sobre los enemigos como una tormenta viva, los ejércitos contrarios huían sin mirar atrás. El maestro de la miel era también un arma, porque quien conoce a la naturaleza sabe que puede ser refugio, pero también filo.
Nadie sabe cómo terminó la historia de Aristeo. No hay tumba, no hay batalla final, no hay relato que los poetas hayan querido fijar para siempre. Simplemente dejó de estar entre los hombres. Tal vez se cansó del ruido de las ciudades, o el Olimpo, o la propia Madre Tierra lo reclamaron. Nunca lo sabremos. Pero sus enseñanzas no murieron con él. Siguen vivas en el zumbido de las abejas, en la aceituna que cae del olivo, en el sabor del queso recién hecho, en la manera en que aprendimos a convivir con la tierra sin quebrarla. El dolor no interrumpe la vida, que la forma parte. Y que hay héroes que no conquistan reinos, solo los cuidan.